Buen día tengan todos, nos volvemos a ver en un tutorial más acerca del método de integración por partes. Como pueden observar, nos piden determinar la antiderivada de la siguiente función. Para ello, si somos observadores detalladamente, podemos observar que en ella tenemos dos funciones. La función x, que es una función algebraica, y la función logaritmo natural de x, que es una función logarítmica. Desde el primer momento en el que nosotros observamos dos funciones, entonces quiere decir que perfectamente puede funcionar el método de integración por partes. Recordar que el método de integración por partes consiste en el siguiente algoritmo, donde u es una función que ha sido elegida previamente, así como v. Para eso vamos a escoger la función u. De estas dos, u se escogerá en función de la siguiente jerarquía de funciones, siendo u una función inversa en primer lugar, o una logarítmica, una algebraica, una trigonométrica o una exponencial ya. En ese sentido, u de las dos funciones, como usted puede observar, tiene algebraica y tiene una logarítmica. En esa jerarquía de funciones podemos observar que las logarítmicas están primero que las algebraicas, por lo tanto u es una función logarítmica y la función que queda es la función de b, en ese sentido, que posteriormente va a ser integrada para poder determinar en el fondo quién es b. Como podemos observar, de las dos funciones que hay, u va a ser la logarítmica, porque la logarítmica está primero que la algebraica, como lo hemos mencionado. Quiere decir que la función de b en ese sentido es la función que sobra, en ese sentido es x. Para poder determinar u debemos de derivar u, y la derivada de u es la derivada del logaritmo natural de x. Previamente tenemos que considerar que la derivada del logaritmo natural de x se define como 1 sobre x. En ese sentido, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x de dx. Mientras que para poder conocer a profundidad quién es la función b que vamos a utilizar, simplemente tenemos que integrar. Mientras u es logaritmo 1 de x, la derivada de u es derivar u. En ese sentido, db es x, por lo tanto, para poder determinar quién es b debemos de integrar quién es x. Y nosotros sabemos que las antiderivadas de las funciones algebraicas aumentan en 1 el exponente, así como en el denominador. En ese sentido, ya sabemos nosotros quién es u, quién es de u, quién es de b y quién es b. Ahora vamos a aplicar, sin más preámbulos, el algoritmo que nos dice que vamos a multiplicar la función u por la función b, luego vamos a restar la integral o antiderivada de b por la derivada de u. Como podemos observar, vamos a multiplicar la función u por la función b, como nos lo dice el algoritmo. Y este se logra ver a continuación. U por b, logaritmo natural de x, por x cuadrado sobre 2. Eso es lo que nos dice. Menos la antiderivada de b por la derivada de u, menos la antiderivada de v por la derivada de u. La derivada de u es 1 sobre x de dx por 1 sobre x de dx. En ese sentido, vamos a ver que hay que resolver algunas cosas. De este lado ya fue derivada, ya queda liberada la función en ese sentido. Menos, en ese sentido, a esta antiderivada podemos arreglar un poco todavía, ya que aquí tenemos x cuadrado y aquí tenemos x, y perfectamente un medio puede salir del senoidal. Como podemos observar, estas dos funciones han sido liberadas de una antiderivada, por lo tanto ya para este extremo ya no podemos aplicar más el método de integración por partes. Como podemos observar, dentro de la antiderivada podemos sacar esa constante. En ese sentido, 1 por x cuadrado es x cuadrado, por lo que tenemos es un medio. Ese un medio perfectamente puede salir de senoidal. Recuerda que las constantes perfectamente pueden salir. De este lado tenemos dos variables, el x cuadrado, y de este lado tenemos una elevada a la 1. Quiere decir que podemos eliminar ella, o podemos decir se copia la base y se restan los exponentes, y la variable por supuesto no queda arriba debido a que el exponente 2 es mayor que el exponente 1, o simplemente decir que se cancelan, ¿de acuerdo? Solo que queda una variable arriba porque habían dos previamente por el diferencial de x.
Ahora, como podemos observar de este lado, nos queda una integral de una sola función. Ya no es como al principio que teníamos dos funciones. Eso quiere decir que al quedar solamente una función, perfectamente podemos resolverla con una antiderivada simple. Ya no es necesario que apliquemos el método de integración por partes. Como podemos ver, eso lo haremos a continuación. De este lado, pues ya queda liberada x cuadrado sobre 2. Perfectamente lo podemos poner al principio, ya que el orden de los factores no altera el producto, pero también lo podemos dejar así como está. Cuando vamos a aplicar la antiderivada de esta función algebraica, aumenta en 1 el exponente, pero también el denominador. Finalmente, esto lo dejamos así. Y de este lado, 1 por x cuadrado es x cuadrado, 2 por 2 es 4 en el denominador. Y no olviden agregar la constante c. Como pueden observar, esto es lo que nos ha quedado del problema que hemos planteado inicialmente. Esa es nuestra respuesta. El siguiente problema que se nos plantea, podemos observar claramente dos funciones, un logaritmo natural de x y una raíz de x. Desde el primer momento en el que observamos dos funciones, sabemos que el método de integración por partes es funcional para este tipo de funciones a las cuales vamos a antiderivar. Es por eso que al aplicar el método de integración por partes, vamos a multiplicar una función u por una función b para poderlas aislar, menos la antiderivada de b por el diferencial de u. Sí, es importante recordar que u lo vamos a escoger de la siguiente forma en esta jerarquía de funciones. U tiene que ser la primera de estas que aparece en comparación de las dos funciones que tenemos. Por ejemplo, tenemos un logaritmo natural y tenemos una raíz de x. Sabemos que el logaritmo natural es una función logarítmica, sabemos que la raíz de x es una función algebraica. De las dos, u va a ser la primera que encontremos. En ese sentido, las logarítmicas están primero que las algebraicas. Es por eso que u va a ser la logarítmica, ya que esta está en una posición jerárquica de primera mano que la algebraica. En ese sentido, ya nosotros tenemos listos quién va a ser u. Recordarles nada más que u va a ser de las dos funciones la logarítmica, y la que sobra de las dos, es decir, la raíz de x, va a pasar al diferencial de db. ¿Ok? Mientras que u es la función que de las dos está en la primera jerarquía. Como podemos observar, u es logaritmo natural de x y db es la función que sobra de las dos. En el fondo, db es raíz de x, también la podemos escribir como x elevada a la 1 medio, que es lo mismo. Bueno, ahora vamos a escoger quién es du, y du es la derivada del logaritmo natural de x. En los conocimientos previos hemos dicho que la derivada del logaritmo natural de x se define como 1 sobre x de dx. ¿Ok? Mientras que db se definía como x elevada a la 1 medio. Quiere decir que b, vamos a integrar db para conocer quién es b. Y la antiderivada de esa función, bueno, ya sabemos que va a aumentar en 1 en el exponente, pero también en el denominador. Hay que tener en cuenta que cuando tenemos fracciones de exponentes, estas normalmente se terminan de resolver por la operación oreja, como se le conoce básicamente, o por extremos y medios, ¿verdad? Multiplicación de extremos y medios. Como podemos observar, la antiderivada es 1 medio más 1, es decir, 1 medio más 2 sobre 2, 1 medio más 1 es 3 medios de exponente y 3 medios en el denominador. Por la propiedad de multiplicación de extremos, tenemos que x a los 3 medios está dividido entre 1, entonces por la multiplicación de extremos tenemos que esto es x elevada a las 3 medios, entonces 1 por 2 es 2 y 1 por 3 es 3, como se observa. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos todo lo necesario para poder aplicar el algoritmo de integración por partes. Ok, ya sabemos que u es logaritmo natural de x, ya sabemos que b es 2/3 por x elevado a la 3 medios, que el diferencial de 1 es 1 sobre x de dx y que db es x a la 1 medio. Es por eso que vamos a aplicar el algoritmo de integración por partes. Tenemos que u por b es logaritmo natural de x por 2/3 x a la 3 medios, como también lo podemos observar en el algoritmo, menos la antiderivada de b por el diferencial de u, menos
la antiderivada de v, que es 2/3 por x a la 3/2 por el diferencial de u por 1 sobre x de dx. Eso es lo que hemos dicho. Antiderivada de v por el diferencial de u, por el diferencial de u es 1 sobre x de dx. Hemos aplicado el algoritmo de integración por partes. En ese sentido, lo que nos queda es arreglar un poco lo que está. Estas constantes perfectamente en la multiplicación se pueden poner de frente. Si yo quisiera colocar x elevada a la 3/2 por el logaritmo natural de x, también lo podría hacer, siempre y cuando 2/3 también esté adelante, no importa, o dejarlo en ese orden. De este lado, 2 sobre 3 perfectamente puede salir de senoidal, pero recuerden que aquí tenemos x elevada a la 3/2, abajo tenemos x elevada a la 1. Cuando tenemos división de bases iguales, se copia la base y se restan las exponentes, es decir, 3/2 menos 1. ¿Por qué? Porque es arriba donde va a quedar la variable, debido a que 3/2, que es aproximadamente 1.5, es mayor que 1. ¿Ok? Eso es lo que nos toca hacer en este momento. Como podemos observar, el 2/3 lo podemos pasar al frente. Logaritmo natural de x por x elevada a la 3/2 menos 2/3 puede salir. La antiderivada de x 3/2 de arriba menos 1, 3/2 menos 1 es como que usted reste 3/2 menos 2 sobre 2, eso sería 1/2. Quiere decir que de este lado nos queda 1/2, pero acuérdese que todavía no hemos antiderivado. Este lado izquierdo ya no hay nada más que hacer, simplemente va a acompañar, pero de este lado tenemos que antiderivar una función algebraica que recuerden que aumenta el exponente en 1, pero también en el denominador va a aumentar 1/2 más 1. Ok, eso es lo que prosigue a continuación. El lado izquierdo se ha copiado tal y como está. De este lado, cuando ya nos disponemos a antiderivar, x aumenta en 1. 1/2 más 1 es como que usted aumente 1/2 más 2 sobre 2, que es lo mismo. 1/2 más 2 sobre 2 serían 3/2 en el exponente, pero también en el denominador. Entonces recuerde que esto se podría multiplicar, ¿verdad? 3 por 3 es 9. Pero recuerde que 2 por x elevado a la 3/2 está dividido entre 1 y de este lado tenemos 3 por 3, 9. Por multiplicación de extremos nos va a quedar 2x elevado a la 3/2 por 2. Y aquí 1, que es donde está la división de 2x a la 3/2 entre 1, todo eso multiplicado por 3 por 3, ¿verdad? Es decir, que nos quedaría 2 por 2, 4 y 9 por 1. Lo arreglamos. El extremo izquierdo se copia y de este lado lo que habíamos dicho, ¿verdad? 4x 3/2 sobre 9, es decir, lo de arriba con lo de abajo y lo medio. Recuerden que 2x elevado a la 3/2 siempre está dividido entre 1. Y eso es lo que nos ha quedado. No olviden al final agregar la constante. Mire. Y ese ha sido todo el proceso para la siguiente antiderivada a través del método de integración por partes.